Banderas, provocación y reacción. El movimiento es diario. A veces lo inicia el vocero presidencial, aquel que parece estar tomándose la revancha de todas las burlas recibidas desde chico. En otros casos son las intervenciones del propio presidente, sea en sus apariciones frente a su planta permanente de periodista, sea a través de su participación en las redes. Dime qué likeas y te diré quién eres. La reacción es desordenada porque no hay liderazgo. Lo realiza la clase política, los ciudadanos de a pie, los usuarios de redes, algunos comunicadores. No está ni bien ni mal, es lo que hay. Y es bastante natural a poco más de 100 días de un nuevo gobierno que reemplaza a un mal gobierno de 4 años. ¿Cuándo se va? Esa es la pregunta que aparece en las conversaciones entre vecinos, o para decirlo menos golpistamente, ¿cuándo se hartará la gente? Y allí los sabios de café esbozan sus hipótesis, hacen inducciones, hablan del territorio, se erigen en termómetros del sentir de la calle. Y sin embargo, tras el ajuste más feroz del que se tenga memoria, al menos en lo que respecta al tiempo utilizado para hacerlo, el espejo de la ciudadanía devuelve el cachetazo de una mitad que todavía le da crédito al gobierno. ¿Por qué sucede esto? Es una pregunta más que pertinente, pero podría decirse que una de las razones es que todos los actores de la política y el debate público sacan un rédito de este gobierno. Lo habíamos mencionado aquí cuando, no sé si se acuerdan, en septiembre de 2023 hablábamos de Milei como un candidato necesario que permitiría volver a cierto orden natural aquello que el kirchnerismo habría trastrocado. Aún con las disculpas de la autorreferencia, en aquel momento decíamos que en caso de triunfar Milei, insisto, septiembre de 2023, todavía no lo sabíamos, los republicanos que son republicanos solo cuando son oposición abrazarían las recetas liberales del gobierno, pero volverían a preocuparse por la división de poderes y los personalismos. Decíamos también que los programas progres de archivo y panelismo gritón iban a volver a ofrecerse rebeldes y hacer informes para concluir que el problema de Milei era su misoginia y sus diálogos con los perros clonados, que el debate de los 70 y la dictadura volvería al centro de la escena para que los trotskistas marcharan por algo más que la agenda identitaria de las universidades estadounidenses, y que también, algo que seguramente iba a suceder, es que los periodistas volverían a usar ese gesto adusto y a decir que están en contra de algún poder, tal como sucedió en los 90 cuando, desde Página 2 hasta Nelson Castro, formaban parte del estandarte del progresismo moral antimenemista. Ustedes se acordarán. Ahora, con Milei ya en el poder, podemos agregar que la clase política en general también obtiene beneficios, por lo pronto porque el actual gobierno está haciendo todo el trabajo sucio que le permitirá a quien lo suceda iniciar la gestión con una mochila menos pesada. Porque el actual gobierno se llevará todo el costo político de una reducción drástica del déficit a costa de una mega devaluación del peso, despidos en el Estado, licuación de salarios, eliminación de subsidios, recortes en las jubilaciones, etcétera. O sea, todo lo que el macrismo quiso y no pudo, algo de lo que el kirchnerismo debió hacer y no quiso. Todo lo que el macrismo quiso y no pudo, algo de lo que el kirchnerismo debió hacer y no quiso. Ahora bien, ¿hay en la oposición hoy alguna idea de qué hacer el día después, sea el 10 de diciembre del 27, sea antes de esa fecha, gracias a una eventual crisis social y política? Sin duda la respuesta es no, y se trata de un escenario similar al de los últimos gobiernos, donde las oposiciones llegaban al poder más por el desgaste de los oficialismos que por mérito propio. Estar fuera del gobierno embellece. A su vez, a la necesaria autocrítica, el kirchnerismo opone la salida fácil de la victimización y la indignación diaria por redes, mientras llama insensible o cruel al gobierno que dice gobernar para los argentinos de bien. ¿Y las categorías políticas para cuándo? No hay categorías políticas ahí, ¿no? Insensibilidad, crueldad, gente del bien, del mal. Bueno,
A propósito, si repasamos esta última década, lo que observamos es un largo camino en el que, por prejuicio, confusión, ignorancia, el llamado espacio nacional y popular fue ofreciéndole sus banderas a una derecha que acabó de una manera u otra asimilándolas. Es un lugar súper común, ya harto transitado, pero, por ejemplo, el enfoque de la inseguridad, cuando se presuponía, finalmente se acabó suponiendo que la necesidad de estar seguro era solo una agenda de las clases altas preocupadas por el orden material, como si a las clases bajas no le preocupara estar seguro y el orden material. Pero a esto podríamos sumar una insólita disputa, por ejemplo, contra el ideal de la meritocracia. Ustedes escuchan, vamos a criticarla, estamos en contra de la meritocracia, como si este fuese un valor liberal que no representa a las clases populares. Y la confusión es tan grande que en vez de eventualmente ayudar desde el Estado para garantizar la igualdad de oportunidades, que permita una carrera donde las diferencias solo estén justificadas por el mérito, es decir, en vez de hacer que el Estado nos iguale al principio de la competición y que después, en todo caso, las diferencias que haya entre uno y otro tengan que ver con el mérito, finalmente eso es la meritocracia, pero en vez de hacer eso, se acaba buscando la igualdad de resultados, o sea, se acaba buscando la igualdad al final de la carrera. Y se la busca a cualquier precio. Esto es muchas veces al precio de igualar hacia abajo y confundir el mérito con individualismo y con capitalismo salvaje. Algo similar sucede cuando se reemplaza a los trabajadores por una clase romantizada de lúmpenes y a su vez también se los reemplaza con cualquier grupúsculo minoritario que saque el carnet de víctima. Y lo hacen en nombre del peronismo, como si para Perón lo popular hubiera sido equivalente a lo marginal. Otro ejemplo, ya más cercano en el tiempo, especialmente post pandemia, es el que se dio cuando, en nombre de reivindicar la igualdad, se le otorgó a la derecha la bandera de la libertad. Aquella que siempre hizo flamear la progresía contra la tradición y contra el orden burgués antes del mayo del 68. ¿No? Claramente, esa fue una bandera. La bandera de la libertad es una bandera de la progresía. De esta manera, al otorgársela a la derecha, y dado que hoy la progresía ha hegemonizado la cultura, si la libertad para expresarnos, transitar, vincularnos, bromear, comer, han devenido banderas de la derecha, la rebeldía no puede estar en otro lugar que no sea justamente en esa derecha. Incluso, si vamos a casos concretos, la confusión es evidente. A ver, esta semana, el sector de la construcción informa 100.000 despidos por la paralización de la obra pública y el gobierno anuncia la no renovación de unos 70.000 contratos en el Estado. Creo yo, más por el rigor fiscalista del elefante que entra al bazar que por una evaluación sesuda y justa que distinga a la gente valiosa que trabaja con ahínco de la que no lo hace. Frente a esta situación se oscila entre defender los puestos de trabajo en el Estado en sí, en tanto presuntamente intocables, esta idea de que si trabajan en el Estado no se lo puede echar, se oscila entre eso y defender, pongo un ejemplo, la existencia de una agencia estatal de noticias como Telam. Y nótese que son dos cosas distintas, porque uno podría decir, si es por garantizar el trabajo, o quizás bastaría con el traslado de los trabajadores, como ha sucedido con el cierre de otras dependencias del Estado. Por ejemplo, con el INADI, se los trasladó a otra dependencia. En todo caso se cierra el INADI, pero los trabajadores siguen trabajando. Pero eso es distinto a la discusión acerca de si debe existir, en este caso, una agencia de noticias estatal, o si debe existir el INADI, o si debe existir XXX. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Quizás uno podría decir, debe existir el INADI, pero en otro formato, con tantos empleados, con más, con menos, no importa. Debe existir Telam con más, con menos, o bueno, a partir de la tecnología, ahora la situación es esta, lo que fuera, no importa. Es una discusión que se puede dar, pero es una discusión que se puede dar diciendo, pero tiene que existir. A la otra es, como hace el gobierno, decir, no, y a su vez yo creo que no tiene que existir. Son dos cosas distintas. Ahora, en lo que es la defensa, ahí hay confusión. Se pasa de defender el organismo, defender los puestos, y no es lo mismo. Ahora bien, si en vez de justificar los gastos y la necesidad de contar con los puestos de trabajo para un correcto funcionamiento del organismo en cuestión, que es lo que debería hacer, sea el sindicato, sea cualquiera que quiera defenderlo, vos lo que tenés que decir es,
Ustedes quieren cerrar Telam, quieren cerrar cualquier organismo. No, mira, yo te voy a demostrar que esto tiene que existir, pero además te voy a demostrar que toda esta gente es necesaria para que esto funcione bien. ¿Sí? Entonces no me puede sacar la gente. En vez de hacer eso, lo que se está haciendo es darle la razón a Milei, digo, porque se termina defendiendo la bandera de ningún despido en el Estado. Digo, en vez de justificar, yo te voy a explicar por qué no tiene que haber despidos. Pero la bandera, ningún despido. Y eso, digo, es darle la razón a Milei cuando afirma que allí hay un privilegio. Porque, a ver, pónganse en el lugar del otro, que quizás son algunos de ustedes, ¿sí? No tengo duda. O sea, ¿cómo creen que lo interpreta un cuentapropista o alguien que con un empleado, con un empleo en el ámbito público no goza de esa estabilidad laboral? Si esa persona se pregunta, ¿por qué el empleado estatal, al empleado estatal no lo pueden echar y a mí sí? Esa será una pregunta válida que demandará una respuesta incómoda. La podemos dar la respuesta, la tenemos. Pero una respuesta incómoda, la cual a su vez justificará, tal como sucedió durante la pandemia, que todo trabajador no estatal vea en esa intocabilidad, entre comillas, de los empleados estatales, la existencia de un privilegio. Es natural que lo vea así. Me dice, con esto no lo pueden echar y a mí sí. Podemos dejar acá, a ver, la lista, en todo caso, de banderas entregadas a la derecha continúa. Se entregó la bandera de la realidad, se entregó la bandera de la biología, un montón de otras banderas. Y le quedó al progresismo la bandera del lenguaje y la bandera de la ficción, como si gobernar fuera un taller literario o un paper con la bibliografía actualizada. Con todo, esto no augura décadas de paleolibertarismo en el poder. Yo creo que no, claramente. Es más, aun cuando este fenómeno de deriva, si quieren, ideológica en el arco opositor se acentúe, cosa que es probable, a su vez, seguramente, el gobierno de Milei no va a ser reelegido y va a haber un espacio para el regreso de algún tipo de oposición, digamos, popular, de centroizquierda o como ustedes quieran llamarlo. Eso sí, esperar regresar al gobierno para pretender recuperar o resignificar algunas de las banderas entregadas a la derecha supone perder un tiempo valiosísimo.